entonces, Y ahí estoy grabando, se supone. ya. ¿Y se ve bien? Sí, está cargando, sí. Ya. Excelente. Entonces voy a sacar las pestañas que les hicieron. Ya. Entonces, ojo. Entonces, en la ayudantía del día de hoy, vamos a ver cómo se llama la prueba chi cuadrado, que, bueno, si es que vamos pensando las distintas pruebas que nosotros hemos trabajado a lo largo del semestre, con la prueba T, nosotros comparábamos una variable cuantitativa, ¿cómo se llama? Dos grupos, ¿no es cierto? Una variable categórica con dos categorías. Y en ANOVA nosotros teníamos una variable cuantitativa también, pero teníamos una variable categórica con más de tres categorías, o sea, con tres o más categorías, ¿no es cierto? Entonces ahora, con chi cuadrado, nosotros vamos a contrastar dos variables categóricas, que entre ellas pueden haber más de dos categorías. Pero ahora solamente vamos a contrastar variables categóricas. Ah, espérate, acá la Sofía está diciendo la Yani Sí, intenta meterse y no puede con el link. sí, sí, sí. Yo se lo mando, no te preocupes. Oye, Angie, ¿puedes como poner la pantalla como ¿Completa? grande? Sí. Sí, por supuesto. Ya, ahí se ve completo. ¿Les cargó? Sí. Ya, va acá. Entonces, acá, con chi cuadrado, como bien les decía antes, vamos a trabajar con dos variables que son categóricas, que pueden ser nominales u ordinales, y lo importante acá es que nosotros siempre vamos a contrastar los datos que nosotros estamos observando en la realidad y lo vamos a contrastar con una posible distribución teórica que la vamos a obtener, ¿cómo se llama? Con las formulitas que nosotros tenemos acá, que en breve la vamos a ver ejemplificadas ¿cómo se llama? Con un caso, que es así como que uno dice como, pero ya, ¿y qué es esto? ¿De dónde saco estos datos? Pero ya más adelante con un ejemplo va a quedar más claro de cómo se trabaja. Pero lo importante con chi cuadrado es que los datos observados los vamos a contrastar con ¿cómo se llama? Con una distribución de estos mismos datos, pero teórica, y vamos a ver qué tanto se ajusta lo que nosotros tenemos en la realidad con lo que deberíamos de tener, o sea, con lo esperado teóricamente. Ya, entonces, aquí respecto a las hipótesis en chi cuadrado, se puede evaluar las hipótesis acerca de las proporciones poblacionales considerando las distancias, bla, 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 bla. Ya, acá, chao. Si es que nosotros estamos considerando que en chi cuadrado nosotros vamos a contrastar una distribución teórica con la distribución que nosotros estamos observando. Con esos datos, ¿cuál podrían decir ustedes que es la hipótesis para este tipo de prueba estadística? Como que no va a haber diferencia entre las observadas y las esperadas. Excelente. Súper. O sea que al final, ¿cómo se llama? Lo observado se va a ajustar a lo esperado, teóricamente. Esa sería la hipótesis nula en chi cuadrado. Acá está. Ah, mira, acá también la Marcia se está tratando de... Sí, ya la acepté. No te Bacán. preocupes. Ya. Em, Entonces acá, como muy bien decía Javiera, decimos que las frecuencias observadas se ajustan a las esperadas, o sea que no van a haber diferencias entre lo observado y lo esperado, aunque ambas van a ser similares. Entonces, si es que acá nosotros tenemos esta tabla, esta sería una tabla, por ejemplo, en la que nosotros podemos hacerle una prueba de chi cuadrado, porque es importante decir que la prueba de chi cuadrado siempre se le va a aplicar una tabla. Cuando nosotros nos vayamos a meter a R, siempre van a tener que construir una tabla
Y a esa tabla ustedes le van a tener que aplicar la prueba de chi cuadrado. Entonces, acá nosotros tenemos hombres y mujeres, y tenemos la otra categoría que sería que son personas fumadoras o no fumadoras. Contamos con un total de 50 hombres y 50 mujeres, o sea que en ese sentido son iguales. Y contamos con 50 personas fumadoras y no fumadoras, con un total de 100 personas que están participando, ¿no es cierto? Entonces, si es que acá yo les preguntara... Como a simple vista. ¿Ah? Si les preguntamos si hay una asociación entre esas dos variables, pero a simple vista. ¿Qué dirían ustedes? Sí. Si, por ejemplo, nosotros les decimos que ya, vamos a sacar una persona perteneciente al grupo mujer. ¿Esta persona va a ser fumadora o no fumadora? ¿Y con cuánta certeza pueden afirmar esto? Diego dice que los hombres fuman y las mujeres no. O sea, al revés. Que las mujeres fuman y los hombres no. Claro, Claro, o sea, si uno ve esta tabla como a simple vista, podría decir que en realidad parece haber una asociación entre el género y si la persona fuma o no fuma. claro. Y además de que hay una asociación, esta parece ser bastante como tajante. Es como ningún hombre fuma y ninguna mujer no fuma. O sea, como es una muestra bastante, bastante especial la que se extrajo aquí. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el siguiente caso? Ejemplo. Ahí. Chan. Si es que yo les dijera que nosotros vamos a seleccionar una persona que pertenece a la categoría esta de fumadores, ¿cuál es la posibilidad de que sea mujer? Diego dice que es la misma de que sea hombre. Exacto. Y si es que yo les digo que, sí, también, ¿cómo se llama? 25%. ¡Chan! Ahí es donde entran las cosas medias extrañas y confusas con el chi cuadrado. Porque mira, Javiera, si es que nosotros nos estamos fijando acá, acá te estaba diciendo que si es que nosotros sacamos una persona fumadora, que fuese, la probabilidad de que fuese mujer sería del 50%, claro, pero tú además estabas diciendo, el 25% que tú estabas planteando igual estaba viendo, estaba bien, porque tú estabas pensando, claro, en relación al total. Entonces esa respuesta también habría estado correcta, pero tendría que haberlo especificado, ¿cachai? Pero son este tipo de análisis los que permite hacer el chi cuadrado cuando nosotros tenemos una tabla de esta forma. Entonces, miren, si es que nosotros ahora avanzamos al ejemplo que les tenemos a ustedes, ya, primero tenemos los mismísimos supuestos de chi cuadrado y también sus limitaciones porque tristemente chi cuadrado no es perfecto. Entonces, tenemos los supuestos de que ya, como siempre, la muestra es aleatoria, que nosotros escogimos todos nuestros datos al azar, que no escogimos a los datos que nos hacían quedar como los investigadores bonitos, secos, bacanes, y las observaciones además son independientes, o sea que los resultados de que haya obtenido primero no necesariamente van a condicionar los resultados que yo voy a seguir obteniendo después. Y hay un n mayor a 5. Esto es importante, muy importante, sobre todo cuando vayan a trabajar en R, porque si es que trabajan con un n que sea menor a 5, R les va a arrojar error y van a tener que van a tener que como ejecutar unos comandos que les van a pedir, o sea, les van a permitir ajustarse a estas cosas para que al final su prueba de chi cuadrado sea como válida en ese sentido. Y ahora, las limitaciones del chi cuadrado. Una de ellas, y muy importante, que es muy parecido a lo que pasa cuando nosotros ejecutamos una prueba ANOVA,
es que no nos dice dónde es que están las diferencias. O sea, nosotros podemos como obtener una prueba de chi cuadrado y contrastamos lo teórico con lo esperado. O sea, no, lo teórico con lo observado, perdón. Y puede ser que nosotros vayamos a decir como, oye, pero estos datos están como que se alejan. Pero no nos van a decir como cuáles son específicamente los datos que se alejan de lo esperado. ¿Se entiende? O sea que como que, si es que esta cuestión fuese una nova, como que claro, nos va a decir que hay diferencias que son estadísticamente significativas, pero no nos va a decir entre qué grupos. Claro, o sea, eso sería importante como cuando están contrastando entre más de dos categorías, porque en el ejemplo anterior de fuma o no fuma y mujer y hombre, no hay tanto problema, porque hay dos categorías por variable, pero si tienen más categorías, ahí va a estar el problema. Claro. Entonces, cuando tienen como muchas categorías, tienen que dirigirse como a los datos y contrastarlos, o sea, como que mirarlos en perspectiva. Mirar los resultados del chi cuadrado pensando en los datos que tienen. Exactamente. Y la otra limitación que se tiene en chi cuadrado es que, a diferencia del t, del f y toda la cuestión, el chi cuadrado no indica la magnitud de la relación. O sea, solamente nos va a decir si es que nuestras variables están asociadas o no. No nos va a decir más. Eso es súper importante a la hora de que ustedes como que empiecen a hacer interpretaciones de lo que tenga su chi cuadrado, para que se fijen de que no pueden establecer como, no sé, pues causalidad o cosas así a partir de un chi cuadrado, porque no está indicando la magnitud de la relación. ¿Se entiende? Para que no caigan en eso cuando tengan que trabajar en este tipo de cosas para su entrega 3, por ejemplo. Para que sean cuidadosos y cuidadosas. Entonces, como siempre, también en todas las pruebas estadísticas que hemos visto en el semestre y todas las que vamos a seguir viendo en lo que queda del semestre, vamos a tener presentes los dichosos grados de libertad, que, como siempre, nos presentan la cantidad de información utilizada para calcular una estadística. Entonces, acá, si nosotros nos fijamos en estas tablas, ¿pueden decir que tienen grados de libertad distintos? ¿O tienen los mismos grados de libertad? Piensen acá en la cantidad de categorías que tiene cada una de estas tablas. Esto sería onda como, ya no sé, pues podríamos seguir con el ejemplo de personas fumadoras. Y tenemos una frecuencia de 58 hombres que son fumadores y de 22 mujeres que son fumadores. Y en este caso, que sería, la pregunta sería como si es que, como cuál fue la participación que tuvo un grupo de personas en, no sé, pues en un plebiscito de, vaya a saber uno qué les será. Pero entonces acá, en el primer ejemplo, se nos presentan dos categorías. Y en el otro ejemplo se nos presentan tres. Vota o no vote menor de edad. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes sobre los grados de libertad? Ya, bien. Acá Diego está diciendo que hay uno más en la segunda tabla. Y aquí es importante, para recordarte a ti también, Javiera, que sepan que los grados de libertad ¿cómo se llama? En las tablas se calculan de la siguiente manera. Denme un segundo que los voy a anotar. Sería la cantidad de categorías menos 1. Entonces, en este caso, ¿cuántos grados de libertad tendríamos? Sofía había dicho que en la primera eran 2 menos 1. Perfecto. Entonces eso nos da 1. Y Diego también muy bien decía antes que en la segunda tabla va a haber uno más. Y lo que está muy bien porque es 3 menos 1, que es 2. Así que estamos pulento.
Ya. Entonces, chiquillos, acá es que se viene lo siguiente. En una tabla de frecuencias ya como para ¿Puedo hacer situar una pregunta? todas las Sí. que tú quieras. Gracias. Es que tengo anotado que, como en la clase, vimos que para sacar los grados de libertad había que multiplicar como el total de las filas menos 1 por el total de las columnas menos 1. Sí, está bien. Perfecto. Sí, eso está súper bien. De hecho, Súper, súper, súper bien. es Pero que si ahora te... solo dijimos categorías menos 1. Sí, ¿por ¿Es qué? lo mismo? Porque Estoy confundida. no es lo mismo. Porque mira, si te fijas en estas tablas, son tablas de frecuencia. Entonces solo tienes las categorías y no tienes, o sea, tienes las columnas, pero no tienes más filas. Tienes una, que es de frecuencia, no es de categorías. Entonces por eso sería como el total de categorías menos uno. De hecho, Angie, ¿puedes volver como al ejemplo de mujeres y hombres Por fumadores? supuesto. Ahí estamos. Ya. Ahí, si te fijas, tienes ya las categorías hombre-mujer, que sería 2 menos 1 para calcular los grados de libertad de las columnas. Y tienes la categoría fuma y no fuma, o sea, 2 menos 1 también. Sería 1 por 1, sería un grado de libertad también. ¿Cachai? Ah, ya. Entonces siempre, Entonces la otra es solo como porque tenía solo una fila. sí, o sea, sí, sí, Ya, gracias. de nada. Entonces ahora nos saltamos al ejemplo que nosotros sí les queríamos mostrar en esta ayudantía para poder como aplicar el tema del chi cuadrado. Entonces, aquí tenemos la siguiente tabla que nos va a distribuir de la siguiente forma los datos. Acá arriba, en la parte superior, tenemos dos columnas, que son personas que reciclan o que no reciclan. Y además de eso, acá en las filas los tenemos clasificados por nacionalidad. Angie, creo que se le quedó pegado. El totalísimo de 100 personas en total, en nuestra tabla. Angie, Dime, creo que se te quedó pegado. demonios, ¿dónde, ¿dónde se quedaron? Dijiste que está separada la gente por si reciclaba o no reciclaba y por nacionalidad. Ya, acá. Entonces acá, si nosotros nos fijamos, tenemos acá más personas que reciclan que personas que no reciclan, teniendo 60 y 40 de frecuencia respectivamente. Y en cuanto a la nacionalidad, tenemos a 25 personas chinas y 75 chilenos. O sea, acá tenemos una diferencia de nacionalidad importante. Pero el total de la tabla es de 100 personas, las que estamos contemplando para esta prueba chi cuadrado. Entonces, si es que nosotros ahora vamos a ver sus distribuciones, ya, antes de las distribuciones, importante, ¿cuántos grados de libertad habrían aquí? Y aquí sí entra en juego lo que estabas diciendo tú, Javiera, lo de andar haciendo multiplicaciones. ¿Cuántos grados de libertad tendríamos aquí? Ya, Diego y Sofía dicen 1. ¿Alguno de los dos podría explicar por qué? Por micrófono si quieren. Sí, bueno, sí, no, aprovechen que somos poquititos. Buena, Diego. 2 menos 1 por 2 menos 1, que 1 por 1. Sí. Sofía igual Ya, sí, decía en el chat, 2 categorías menos 1. sí, es lo mismo. Los dos llegaron súper bien al resultado, así Y que se ganaron. el total no se cuenta. Como ¿Cómo? para, el total no se cuenta. Así como para Claro. dejarlo en Ah, claro. no. Sí, Sofía, se multiplican el de ambos, porque siempre es como los grados de columnas por los grados de filas.
Eso quería preguntar yo. No tengo que calcular los grados de libertad para cada categoría. Es como los grados de libertad para la tabla, ¿cierto? Exactamente. Es de la tabla. Pero súper bien porque los dos pudieron llegar al resultado, así que tienen una Scooby galleta virtual. Entonces, ahora que ya resolvimos el tema de los grados de libertad, ya, acá tenemos número de categorías -1, tenemos un grado de libertad, y lo mismo acá con lo otro, ¿no es cierto? Entonces, cuando realizo un estudio, voy a llegar a los siguientes resultados. ¡Chan! Tenemos estos datos, y que tratemos de mirarlos y de como tratar de hacer como algún análisis sin andar pensando todavía en la distribución teórica, ¿ya? Entonces, acá, dentro del grupo personas chinas, tenemos ya de un total de 25 personas chinas, tenemos un total de 18 personas que reciclan, o sea que de estas 25 personas chinas, la mayoría sí recicla. Y ahora, si es que nosotros nos fijamos en el caso de las personas chilenas, de un total de 75 personas, tenemos un total de 42 que reciclan y de 33 que no reciclan. ¿Ya? Y si es que nosotros lo miramos aquí como entre que recicla y no recicla, tenemos muchos más chilenos que reciclan en comparación a los chinos, y son muchos más también los chilenos que no reciclan en relación a los chinos que no reciclan. Pero acá lo que pasa es que uno puede tender a equivocarse o a meter la pata, como quieran decirle, porque miren las frecuencias con las que nosotros estamos trabajando dentro de estos grupos para, ¿cómo se llama? Para hacer cosas entre chinos y chilenos. Como que uno se podría haber tentado a decir que, obvio, los chilenos reciclan muchísimo más que los chinos, ¿no es cierto? Pero si es que nosotros nos fijamos en el total de personas de cada nacionalidad con la que estamos trabajando, los chinos sobrepasan, ¿cómo se llama? Sobrepasan la mitad los que no reciclan, o sea, los que sí reciclan de los que no reciclan. Porque un total de 25, tenemos 18 que sí reciclan. Y eso es más de la mitad de 25, ¿no es cierto? Entonces, más de la mitad de la población de los chinos, con los que estamos trabajando aquí, obviamente, sí reciclan. Pero ahora, si es que nosotros vamos a analizar el caso de los chilenos, tenemos que hay 42 personas chilenas de 75 que sí reciclan. O sea que como que está cerquita de la mitad, pero no lo pasa tanto como en la sobrepasa los chinos que sí reciclan. Entonces aquí es donde yo digo, anda como ya, como que necesito hacer una prueba de chi cuadrado para ver si es que estos datos como que se alejan mucho de lo esperado o no. Entonces, ¿cómo es que nosotros sacamos las frecuencias esperadas? Aquí es donde entra el siguiente calculito. Para sacar, por ejemplo, la frecuencia esperada de esta casilla, la voy a pintar para que quede así como marcadita. Para los chinos que sí reciclan, si es que nosotros quisiéramos obtener la frecuencia esperada de esta celda, nosotros tendríamos que multiplicar el total de la columna, o sea, de personas que sí reciclan, independiente de su nacionalidad, y multiplicarlo por el total de personas chinas. ¿Ya? Ahí no sé si se entiende cómo con eso. Y esa información, dividirla por el total de personas de la tabla, que en este caso son 100. Entonces, si es que nosotros realizamos ese cálculo, denme un segundo, creo que esta lacerita se me pegó. Yo la veo bien. Ahí está. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, llegamos a que la frecuencia esperada para las personas chinas que reciclan, tenemos una frecuencia esperada de 15. ¿Ya? Y entonces, para poder calcular las frecuencias esperadas de toda la tabla, tenemos que hacer exactamente lo mismo.
¿Alguien me podría decir cómo sería la operación matemática para calcular la frecuencia esperada de los chinos que no reciclan? Javiera dice 40 por ¿Ya? 25 partido en 100. Excelente. Súper. Muy bien. Eso mismo es. Entonces, ahora, ese proceso que nosotros estábamos haciendo recién, de multiplicar el total de la columna por el total de la fila y dividirlo en el total de toda la tabla, es lo que nos va a permitir a nosotros calcular las frecuencias esperadas de cada una de nuestras casillas de nuestra tabla, de chi cuadrado. Repetí mucho tabla, lo siento. Entonces, ahora que ya tenemos acá las frecuencias observadas y las esperadas, que son las que están destacadas en amarillo, es que nosotros ahora podemos hacer el chi cuadrado, que sería esta tablita, o sea, esta fórmula acá, que nos dice que tenemos que hacer la frecuencia observada de cada caso, menos la esperada, esta diferencia elevarla al cuadrado, y volver a dividirla por la frecuencia esperada. Y después, toda esa información que nosotros obtengamos de cada casilla, tenemos que sumarla. Y ello es lo que nos va a permitir tener el valor de chi cuadrado. Entonces, aquí ya está desarrollado para cada una de las celdas. En verdad como que se ve como una cuestión bastante engorrosa y lo es. O sea, como que no en principio puede ser una cuestión como bien latera, pero es muy simple, es muy mecánico. Entonces, en ese sentido, es un cálculo para el cual tienen que estar atentos nomás. Ahí estoy dibujándoles en el, ¿cómo se llama? En el PowerPoint, como qué cosita, o sea, como qué cálculo obedece a qué casilla. Ahí está. Entonces acá nosotros vemos que tenemos el cálculo para cada una de nuestras casillas. Y ahora, si es que eso ya resolvimos las restas, elevamos al cuadrado. Si es que ahora estas fracciones nosotros las pasamos a decimales, quedamos con esto. Y llegamos a un chi cuadrado con un valor de 2. Ese sería el valor de chi cuadrado de la tabla. Acuérdense que nosotros siempre que vayamos a hablar de chi cuadrado nos estamos refiriendo a la tabla, ¿ya? La prueba de chi cuadrado siempre se va a aplicar a una tabla. Eso es súper importante que lo tengan presente, ¿ya? Entonces, ahora que nosotros tenemos este valor de 2, decimos onda como ya, pero ¿y qué hacemos con este valor? Ajá. Como siempre, vamos a meter estas cositas en una tabla. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora vamos a meter este valor en una tabla? Nos tenemos que fijar en nuestro valor de chi cuadrado, que ya, sí, es 2, y en los grados de libertad. ¿Alguien me podría recordar cuántos grados de libertad tenía esta tabla? Javiera dice 1 grado de libertad. Ejo, sí, súper. Entonces, con 1 grado de libertad y con un valor de chi cuadrado de 2, nosotros nos vamos a ir a la siguiente tabla. A esta tabla de acá. Entonces, ¿qué va a ser lo primero en lo que nos vamos a fijar? Tenemos 1 grado de libertad, ¿cierto? Entonces estas podrían ser todas nuestras posibles como respuestas, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esta fila, en la que está como enmarcada en rojo, tenemos que ver como qué valor aquí de estos superiores que serían como ya la probabilidad de un valor más grande de chi cuadrado, ¿dónde es que se podría posicionar nuestro chi cuadrado de 2? En este caso no hay ninguno que sea así como exacto, pero si nosotros nos fijamos, el valor de chi cuadrado, espérame, que quiero como tratar de anotar esta cosita aquí, que no me está saliendo. Ya, el chi cuadrado, en este caso, de 2, estaría como aquí, entre la columna del 0,25 y la columna del 0,1.
que estos en verdad representan nuestros p-value. Entonces, acá, ¿cómo leemos esta información? Tenemos que hay una probabilidad de tener un p-value de 2.71, que es más grande que el nuestro, ¿cierto? Y de hecho, el valor del p-value es más grande si es que nosotros nos fijamos en este 1.32. El valor de p-value es de 0.25. Entonces, si es que ahora nosotros eso lo quisiéramos contrastar con el 0.05 de el p-value que tenemos que como pasar, por así decirlo, para que sea estadísticamente significativa nuestra diferencia, pucha, como que estamos bastante lejos, la verdad, las cosas. Entonces, ¿qué podemos decir con esta información? Con un 0.1 de probabilidad, o sea, con este p-value de 0.1, obtenemos que corresponde a un chi cuadrado de 2.71, y por lo tanto nuestro resultado de chi cuadrado, como es 2, no podemos rechazar nuestra hipótesis nula. No podemos decir que vamos a encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los valores observados de nuestra tabla y los valores esperados. Claro, y ¿Se entiende la lectura de esta tabla? Sí, ¿Aló? pero hola, yo Dime. tengo una pregunta. ¿Bajo qué momento se rechaza la hipótesis nula cuando sobrepasa el 3,84? Claro, en Claro, este caso que estamos trabajando con un 95% de confianza, sí, el chi cuadrado de la tabla debería ser mayor que 3.84. Ya, eso, muchas claro. gracias. Entonces, si es que ahora nosotros... Ya, entonces al menos con un grado de libertad, como bien se estaba adelantando Diego, tendríamos que obtener un chi cuadrado de 3.84 recién para decir que nuestras diferencias son estadísticamente significativas. O sea, cualquier valor mayor que ese nos permitiría decir que efectivamente los valores esperados no se ajustan a los observados. Claro. Y es importante igual que interpreten, porque de repente, no sé, en las tareas o en los trabajos, como que nos dan los valores teóricos, hacen el reporte en APA súper bien, pero no nos dicen como qué implican los resultados de sus pruebas estadísticas para, para la distribución con la que están trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso, si no como no podemos rechazar la hipótesis nula, tendríamos que decir que no se encuentran diferencias significativas entre el comportamiento de reciclaje entre personas chinas y personas chilenas. Como que es importante que hagan siempre, que aterricen los datos estadísticos a su muestra al final. Entonces, además del reporte en APA, que ustedes saben hacer súper bien, es muy importante lo que está diciendo Paula, porque es como, ya, bacán, como, contuvieron ese resultado, pero ¿y ahora qué? Como que eso es importante que lo añadan. Pero ya, Sofía, nuevamente, espera, Angie, bien. es que Sofía tiene una duda de si se usa el 0.1 o el 0,05. En psicología siempre se ocupa el p-value de 0,05 por lo menos. El 0.1 era como para ubicar el valor de chi cuadrado que obtuvimos con la tabla. Y Sofía Claro. ahora pregunta que si se ocupa el 0,05, aunque en R me salga otro. Sí, o sea, es que en psicología siempre vamos a ocupar un 95% de confianza. Entonces, para nosotros poder rechazar una hipótesis nula con un 95% de confianza, eh, como que el p-value tiene que ser menor a 0,05. Entonces, como siempre,
o sea, reportar el chi cuadrado en APA es muy similar a la forma en la que nosotros ya hemos reportado ANOVA, en la que hemos reportado las pruebas T. Aquí, la única diferencia es que varía el símbolo que nosotros anteponemos a los grados de libertad. Entonces, acá, como ya realizamos nuestra prueba de chi cuadrado para poder contrastar las frecuencias y decimos si es que efectivamente fueron estadísticamente significativos o no. Pero el reporte va de la siguiente forma. Nosotros indicamos con el x cuadrado que realicemos el chi cuadrado, entre paréntesis ponemos los grados de libertad, y después de un signo igual, nosotros ponemos el valor de y si es que si es que nuestro valor de P superó o no el 0.05. Es súper similar a la forma en la que ya hemos venido reportando los resultados de las otras pruebas estadísticas. Y acá, por ejemplo, en esto que dice, en otro caso, acá nos pusimos en el caso de que sí hubiésemos encontrado diferencias estadísticamente significativas. Porque miren, acá ya tenemos de nuevo el chi cuadrado con un grado de libertad, pero miren, obtuvimos un valor de chi cuadrado de 4.8. Y si nosotros nos vamos a la tablita, ya sobrepasamos el 0.05. O sea, tenemos algo más chico que el 0.05. Estaría como aquí nuestro valor, entre el 0.05 y el 0.01. Entonces, en ese caso, sí serían estadísticamente significativas. Y esto es a lo que Paula se estaba refiriendo con el comentario que les estaba haciendo. Aquí, ¿qué es lo que tienen que indicar? En este caso, sería que los chilenos demuestran tener más comportamientos de reciclaje que los chinos. A eso también es a lo que se refieren los profes cuando ustedes en las pruebas les piden que hagan conclusiones sustantivas. O sea, que digan efectivamente cómo es que estos datos pueden llevarse a la realidad. ¿Qué significan? En términos así como concretos. Una duda. Diga. Sí. ¿No que el chi cuadrado no mostraba direccionalidad ni magnitud? Como que no podríamos decir que los chilenos demuestran tener más comportamientos de reciclaje. Como que solo podríamos decir que está relacionado el reciclaje con la nacionalidad, pero no podríamos decir cuál, pues sí. Es que si te fijas, o sea, suponiendo que se encontraron diferencias significativas, tendríamos que mirar como los datos, como decíamos antes, ¿cachai? Como que el número en sí no te va a decir quiénes reciclan más, tienes que siempre ir a los datos. Claro. Ya. Gracias. De nada. Queríamos recordarles que hay foros habilitados para que hagan sus consultas hay un foro para las tareas 1 y 2, hay otro para las tareas 3 y 4, y hay otro para las tareas 5 y 6, como por si tienen dudas generales que creen que les pueden servir a otros compañeros. Y si ya son como preguntas más particulares, ahí nos pueden escribir por mail. Pero encuentro que esa idea es súper buena porque así como que más gente puede ver las respuestas y no sé, creo que es súper bueno eso. Claro, y además de que así también permite que cada uno pueda avanzar a su ritmo, porque nadie los juzga si es que ustedes todavía no han empezado con las tareas, porque bueno, se entiende de que el semestre cada uno lo ha vivido de forma distinta, pero precisamente esto como que la idea de la creación de estos foros fue precisamente que como que puedan también como, ¿cómo decirlo? Como ustedes mismos buscar la información que necesitan en el caso de que tengan dudas en las tareas. Porque si es que ya han llegado a esta parte del ramo, es porque ya entienden, no sé, entienden el concepto de promedio, de desviación, el teorema del límite central y todo eso. Entonces, si es que eso tienen dudas en llevarlo a R, que eso sí puede resultar mucho más complicado, precisamente están estos foros para que ustedes puedan buscar la información ahí. Y que como que no sé, pues no les dé vergüenza, anda como, hoy que volado, anda como recién en junio voy a escribir preguntando dudas que tengo de la tarea 1. Como que la idea es esa, en verdad. Y que nos podamos ayudar entre todos. Sí.
Y eso pues, mijo. Sí, esa es la ayudantía de hoy.